Bueno, lo viví con mucha ilusión porque estaba cumpliendo el sueño de ser entrenador asistente de la Liga Endesa. Sinceramente quería que pasara un poco el momento porque yo realmente lo que quería era ser entrenadora, ¿no? y que se hablara pues menos de esa novedad, que se normalizara y un poco servir de un poco de inspiración a otras entrenadoras, incluso a otras mujeres en el ámbito deportivo pues un poco para perseguir esos sueños que aunque parezcan un poco complicados pues están ahí. Bueno, yo creo que hay mercado para nosotras. Obviamente el ser entrenador parte desde la igualdad porque no hay ningún requerimiento físico y yo creo que estamos súper capacitadas. Hoy en la reunión pues he visto a dos mujeres aquí aprendiendo un poco de las nuevas actualizaciones. Creo que es muy importante que nosotras también demos un paso adelante, que acudamos a todos los clinics y a todas las formaciones posibles. Obviamente la realidad es que aún somos la minoría tanto en deportes femeninos como en deportes masculinos, pero si seguimos formándonos, si seguimos empujando, estoy segura que en general pues tendremos un hueco más grande. Bueno, yo la verdad es que desde muy pequeña sabía o decía, a lo mejor era una ilusa, pero quería ser jugadora profesional y cuando era jugadora pues sabía que iba a ser entrenadora y que iba a seguir en el baloncesto, ¿no? Para mí fue fácil elegir mi siguiente destino. Sí que es verdad que estuve también trabajando en marketing en el Valencia Basket, pero vamos, lo tenía claro que iba a ser mi futuro. Aparte, pues enseguida, pues antes de acabar como jugadora, pues también empecé a ser entrenadora y eso me ayudó a que la transición fuera más fácil. Hombre, yo creo que conforme va creciendo la competitividad y el profesionalismo dentro sobre todo el baloncesto en general, es esencial nuestra figura, la figura de software como NAC Sport para el crecimiento, para el apoyo de este profesionalismo. También creo que es importante pues saber de análisis, pero también saber cómo transformarlo dentro de lo que es la toma de decisión y el camino hacia esa toma de decisión. Para mí, bueno, desde el 2014 estoy utilizando NAC Sport con la Federación Española y ha sido un apoyo pues muy importante en mi crecimiento. Claro, al final los entrenadores nos pasamos muchas horas pues analizando fuera de lo que es el entrenamiento. Cuando encuentras una herramienta que te facilita pues todos los tiempos, que incluso te organiza y te hace mejorar como analista, como entrenadora en este caso, pues te agarras y no la dejas suelta, ¿no? Yo tenía claro que aunque Fuenlabrada en estos momentos no estuviera utilizándola, era parte de mi vida como entrenadora y necesitaba pues seguir con ella, ¿no? Ahora lo duplico, en verano también sí que es verdad que la federación sí que utiliza NAC Sport y esperemos que en un futuro pues Fuenlabrada en su totalidad también lo utilice.